Ajá. Nosotros les prometemos que no queríamos hacer esto, no queríamos ser parte de esto, pero lamentablemente el mundo del fútbol es cruel y hoy vamos a hablar de Mbappé. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este canal que se dedica al análisis exhaustivo, detallado, observativo, contemplativo, mirativo del fútbol. Así es, todos esos sinónimos nos definen. Y otra cosa que nos define también es @pasalachampions en todas las redes sociales, TikTok, Reels, Instagram, Facebook, la esquina de tu casa, el libro de direcciones, donde salen los números de teléfono, todo eso aparecemos nosotros como @pasalachampions. Además de eso, recuerda darle like, compartir, suscribirte, campanita y todo lo que nos ayude en YouTube y en todas las redes sociales a crecer para que sigamos trayendo mejor y más contenido. Mario González. Creímos que éramos distintos, creímos que éramos diferentes, nos hacíamos los rompesquemas, pero aquí estamos hablando sobre Kylian Mbappé. Bonjour. Bueno, vamos a hablar en español. Yo no sé hablar mucho francés. Sí, lo que se decía, una novela, probablemente de ficción, más que todo para los madridistas, por fin se va a dar. Kylian Mbappé se va. Después de que le regalaron las llaves del club, después de que le trataron de hacer mil y una vez un equipo competitivo para tratar de ganar la Champions, por fin el parisino de padres cameruneses se hartó del proyecto parisino y se va del PSG, que no es lo único que se va del PSG. El Parque de los Príncipes también se va del PSG porque Nasser Al-Khelaifi, después de mucho tiempo de tratar de comprar el Parque de los Príncipes, eh, por fin los parisinos le dijeron que no se lo iban a dar y ellos van a construir su propio estadio para la próxima temporada o van a irse a otro estadio, probablemente Saint-Denis. Así es. Bueno, Kylian Mbappé, lo primero que tenemos acá que decir, y particularmente yo, es esto. Ah, shit, here we go again. ¿Por qué? Porque si tú eres fan del fútbol, si alguna vez has visto fútbol, si lo sigues de alguna manera o por lo menos las redes sociales te hablan de fútbol, sabrás que hay como 5 años de los que se viene hablando de Kylian Mbappé. Y nosotros lamentablemente no podemos escapar de esto. Kylian Mbappé comunicó al Paris Saint-Germain que no va a renovar o no va a firmar un nuevo contrato con el club parisino, por lo tanto va a ser agente libre a final de temporada. Mbappé en el Real Madrid, Mario. Yo creo que está claro, por lo que se ha probado en el Madrid, que Mbappé puede jugar de 9. Por las características de la liga, por las características del equipo. O sea, yo no soy del pensar de que por llegar a Mbappé se tiene que ir Vinicius, por ejemplo. Incluso en el partido contra la Real Sociedad, que también analizamos por acá, Barcola jugó por izquierda y Kylian Mbappé fue delantero centro. O sea, ya esta no es como que la única vez que Kylian Mbappé no ha jugado de delantero centro. Es un delantero bastante movible, sí, no es de estos de que atraería marca como lo hace un Haaland o un Ibrahimovic en el pasado, pero sí sería un delantero 9 bastante movible, incluso, como ya lo hemos dicho, se movería por izquierda, por derecha, se alternaría con Rodrigo y Vinicius, y por supuesto serían un dolor de cabeza más aún de lo que ya es enfrentarse al Real Madrid. Ahora, mi pregunta es, ¿quién necesita más a Mbappé? ¿El Real Madrid o Mbappé al Madrid? Mejor dicho, ¿quién necesita Yo, más, quién se necesita más al otro? ¿Mbappé al Madrid o Madrid a Mbappé? Rapidito te lo yo digo. diría Yo creo que Mbappé necesita al rápido, Madrid. claro, claro, porque Mbappé necesita ganar la Champions. Mbappé necesita ganar la Champions para ganar balones de oro. Que bueno, ya Messi
ya se lo hizo muchísimo más fácil porque ya Messi está en decadencia, ya está acabando su carrera. Ya creo yo que France Football no le va a dar otra opción para que vuelva a ser Balón de Oro. Entonces, esta es la clave para que Mbappé, en un club súper mediático, súper famoso y el más ganador de todos en Europa, pueda darse el hecho de que Kylian Mbappé sea Balón de Oro. Ahora, ¿cómo va a gestionar a Ancelotti? Que tiene toda la experiencia del mundo, de eso estamos claros. Pero ¿cómo va a generar ese vestuario? Igual, desde lejos parece ser que el Real Madrid en cuanto a personalidad no es tan fuerte, o sea, no es tan complicado, mejor dicho. No lo sé, porque al momento en la cancha se ve que están bastante bien conectados, bastante bien compenetrados, son panas todos, o sea, desde ese punto de vista esa es la impresión que da. Ahora, la actitud con la que Mbappé vaya a llegar al Madrid es muy importante. Y ya directamente estamos en la parte del video en que damos por sentado que se va al Madrid, porque nosotros creemos que es lo más probable y quizás es la razón por la que Mbappé directamente no se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Entonces, desde ese aspecto, yo creo, Mario, que va a ser muy importante la actitud con la que Kylian Mbappé llegue. Porque esa es la otra pregunta. Ahora, Mbappé va a llegar siendo estrella, obviamente. Lógico. Pero tiene que llegar a mandar. O sea, va a llegar a mandar Mbappé al Madrid. Es que ese es el problema. Primero, no vamos a decir la personalidad porque no lo conocemos, pero cobra 72 millones de euros brutos por temporada. ¿Cuánto va a cobrar en el Madrid? ¿Cuánto se va a bajar el sueldo para jugar en el Real Madrid? Eso no lo sé. En 2022 recibió 130 millones por renovar. Incluso en agosto del 2023 perdonó una prima de fidelidad de 80 millones al Paris Saint-Germain. Incluso se dice, según AS, un periódico español, que en tal caso de fichar por el Real Madrid, esa prima por fichar no se la quedaría a él, sino por agradecimiento al PSG se la brindaría, se la donaría. No es que el PSG está corto de dinero, pero también demuestra un poco de cariño a lo que es su club o probablemente el club que más lo ha querido o lo ha, digamos, le ha dado cariño mutuamente. Le da oportunidades. Entonces, Ponemos también esa sí, frase, sí, sí, digamos. sí. Entonces, Entonces, sí, también es que Mbappé es el delantero que más ha metido goles, es el goleador histórico del PSG. Entonces también se entiende un poco de dónde viene el cariño. claro, igual con Mbappé pasa una cosa, que es campeón del mundial y no parece. No parece en el sentido de que realmente nadie lo menciona. Nadie le da la importancia y por eso de pronto es que Mbappé necesita ganar el Balón de Oro o jugar en el Madrid para ser un jugador con gloria. Yo creo que Mbappé es el mejor del mundo en este momento, sin duda. Y no tiene que hacer mucho para demostrarlo. Pero sí es cierto que es necesario que Kylian Mbappé esté en fases definitivas de Champions. Porque no tiene sentido que el mejor jugador del mundo no esté en fases finales de Champions. ¿Qué le pasó a Messi? Sí, sí, se le pasó a Messi, pero le pasó a Messi muy pocas veces. ¿Y por qué hablamos de Messi directamente? Primero para generar clics, número uno, eso es así. Y número dos, porque de ahí viene, o sea, Mbappé viene de jugar con Messi, viene a jugar con Neymar. Y es increíble como estando con esos dos, igual no haya podido llegar a fases finales de Champions. La única vez que llegó a una final de Champions fue en la cuarentena contra el Bayern Múnich y la perdieron con un gol de Kingsley Coman, que es canterano del Paris Saint-Germain. Entonces, ¿qué más tiene que hacer Mbappé en el Paris Saint-Germain para que pueda ganar? Yo creo que ya Mbappé no le debe nada al Paris Saint-Germain. Porque Sí, ya hizo todo lo que podía hacer. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain organizativamente no tiene pies ni cabeza. Entonces tampoco le dio chance a Mbappé de ser apoyado desde las oficinas por su y, equipo. y vamos a hablar súper claro. Vamos a hablar un dato de verdad cruel y frío. Paris Saint-Germain está en la Ligue 1. La Ligue 1 probablemente es
una liga que está en el segundo o el tercer renglón de Europa, luego de la Premier, luego de la Liga, de la Bundesliga y probablemente, muy probablemente, de la Serie A. Entonces ya estaríamos hablando que es la cuarta liga más importante de Europa. Eso por una parte. Por lo segundo, para ganar un botín de oro, para considerarte botín de oro, tendrías que hacer 1.25 goles más que uno de la Premier o de la Liga. Entonces ahí te das cuenta, incluso la Liga tiene 3 representantes en esta Champions cuando inició versus otras ligas que tienen 4 o 5. Eso te da la diferencia de qué es más importante, cuál tiene más jerarquía y sobre todo, esto es un dato que todo el mundo lo conoce, el Paris Saint-Germain gana las ligas caminando. Entonces, Mbappé se va a enfrentar en una situación donde sí le van a exigir en todos los partidos, no necesariamente cuando juegue Champions. Entonces, es una oportunidad de oro para determinar realmente siempre si eres el mejor, que yo sé que lo es, que tiene la calidad, pero cuando te prueban a diario es distinto a que cuando te prueben en Champions o que te prueben en el Mundial. Así es, y ese yo creo que es el punto que más nos va a interesar ver de Mbappé en la próxima temporada si es que cambia de equipo. Porque existe la posibilidad, y por eso es que recurrimos una vez más a la imagen del video, existe la posibilidad de que todo esto suceda para que ocurra lo que ya ha pasado varias veces. Mbappé no va a renovar. El Paris Saint-Germain agarra un maletín y le dice, hermano, aquí te tengo 250 millones para ti solito. Dime que sí. Y Mbappé, bueno, ¿cómo te voy a decir que no? Y lo entiendo. Entonces, para Sí, cerrar sí, el... sí. Si te Para... ofrecen el maletín, muy probablemente Obvio. tú te No, negarías. yo no. Yo es que yo voy por la gloria, por la camiseta. Yo no... Yo tengo Sí, está que... bien. Yo estoy por los retos. Yo estoy por los retos, Ujú. definitivamente. Por eso es que rechacé aquel canal de... Ah, no. Em, No, sí, cuidado. Bueno, nada, cerramos el video así. Otra cosa, la dejamos en los comentarios. ¿Qué posibilidades del 1 al 10 le das tú que estás viendo este video de que Mbappé se vaya a Arabia? Ojo, Porque si hablamos ojo, de maletines en Arabia hay par de maletines. Nada, eso es pero todo. cuánto se va a tardar también en aburrirse de Arabia, Bueno, como yo te ya lo voy a han decir hecho algo. varios? Yo te voy a decir algo. Las probabilidades de que Mbappé en Arabia gane una Champions de la UEFA se reducen. Esos son datos. A menos que la UEFA Sí. por fin haga eso que quiere hacer de meter a un árabe en la Champions. Dios mío. Bueno, arroba pasa la Champions. Ya hablamos un poquito de boberías de Mbappé. Así es que este es el nombre del video. Ya sabemos que Mbappé se va al Madrid. Vamos a hablar lo que eras. Ese es el nombre, el título del video. Lo acabo de decidir. Y ustedes hace 19 minutos hablando locuras de Mbappé, ya supieron cuál era. Bien, arroba pasa la Champions en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, Reels, todo eso. En Facebook, recuerda darle like, suscribirte, campanita, compartir, todo para que de esa forma podamos nosotros crecer y pasemos de hablar lo que eras de Mbappé a hablar lo que eras de cualquier otro futbolista y que nos rinda. Esa es la idea. Y que ustedes nos puedan pedir los videos de quien quieran, de lo que sea, de cuando sea, y nosotros los hagamos sin ningún tipo de resquemor. Así termina entonces este video con Kylian Mbappé y una gran frase. Oh shit, here we go again. El error Carvajal para Cristiano. ¡Golazo!